Oye, ¿y qué tal esa energía y esa vibra una vez que te subes a una ambulancia? Porque nosotros como ciudadanos Sí, impone muchísimo. O sea, vemos a una ambulancia que está detrás de tu coche y pues sí estás como muévete, dar espacio, porque al final de cuentas se trata de una vida y es un sí. tema como súper delicado y que sí es como ser súper serio en lo que estás haciendo. En tu caso, ¿cómo fue esa primera hora que estuviste en esa Ajá. ambulancia? Sí te impone, claro. Sí, sí. A ver, yo creo que es lo más llamativo, la adrenalina. O sea, de ir arriba de la Exactamente. ambulancia y ver cómo todos los coches se van abriendo y así. Sí, yo creo que es parte de lo que más me llamaba la atención. Pero mi motivo principal para entrar a la escuela de paramédicos fue poder ayudar a una persona, yo con mis conocimientos como paramédico, pero no yendo en la ambulancia. O sea, no sé si me expliqué. Que yo voy manejando y me Ajá. toca ver cómo atropellan a alguien y yo con mi botiquín personal que siempre traigo en el Como coche, civil. ajá, como civil, bajarme a ayudar en lo que llega a la ambulancia. Ese fue mi motivo principal Ok, digo, para y entrar a la esto escuela de ya como que paramédicos. fue algo que se sumó al tema de tu carrera, ¿no? El estar dentro de una ambulancia, pero tu objetivo, por así Exacto. decirlo, fue estar como civil en mi coche. Si de repente veo a alguien que lo atropellan, pues yo bajarme, ¿no? Ajá, se baja un paramédico, pero que no le tocó venir en la ambulancia. Oye, ¿y de dónde Sí, nace esa afición por el tema de ser paramédico? Me comentabas que tus dos hermanos claro. iniciaron un año antes que tú. Sí, sí, a ver, mi familia es muy grande, somos 6 hijos. ¡Órale! Sí, ¿Todos entonces, hombres? no, 4 hombres y 2 mujeres. Ok. La mayor es mujer, se acaba de casar. Después Ujú. siguen 2 hombres que son mayores que yo de 25 y 23, que ellos dos entraron a la escuela de paramédicos un año antes que yo. Después entré yo, después viene mi hermana que tiene 16 años, que también acaban de entrar a la escuela, pero ahorita son estudiantes, llevan 2 meses. Ok. Y el más chiquito, que ya no está tan chiquito, tiene 15 años. ¿Y tú tienes, Roy? ¿De cuántos me veo? A ver, unos 22, 21. 21, 21. Sí, Órale, está súper chavo. sí, más o menos. No, no, pero qué bueno, qué bueno. A mí me late mucho la idea que desde muy chavos empiecen a tener esa cultura de ayudar y más Sí, si se trata de la vida de alguien. O sea, eso es algo que exactamente. se respeta muchísimo. Y entonces por tus dos hermanos fue que te empezó a llamar la atención todo Sí, yo esta. veía que ellos iban a las clases todos los sábados, después llegó el año de prácticas y llegaban a mi casa y siempre, no sé, desayunando, lo que sea, nos contaban, ¿no? Que hoy nos tocó atender a una persona que la atropellaron Wow. o que el señor se cayó de las escaleras y se fracturó la pierna. Y yo también sentía por dentro como que esa necesidad de ayudar. Ujú. Entonces fueron ellos dos quienes me motivaron y como quienes me abrieron las puertas para que yo también entrara a la escuela. Oye, ¿y aquí Ya. en Puebla cuál es la escuela en la que puedes ejercer esa carrera? Porque al final de Sí, cuentas es una carrera, porque seguramente a muchos les va a exacto. llamar la atención y yo creo que entre más se pueda replicar, pues Sí, estamos del otro sí, sí, lado. si quieren, pues bienvenidos. Hay muchas escuelas en Puebla. Ok, Yo estudié en SOS Puebla, SOS Ambulancias de Puebla, ok, que está por La Paz. Pero también buenísimo. está la Cruz Roja, está JICAM, está Rescate y Primeros Ujú. Auxilios. Hay un buen de Y todas son escuelas. buenas. Unas mejor que otras, Ok, pero sí, tú estuviste en, en en, en SOS, SOS dos SOS Puebla. años. 2 años, sí. Oye, y Bueno, durante. sigo todavía, que ya Ok, voy como para 4 o 5 años, órale. pero sí, toda la educación o toda la formación dura 2 años. Oye, ¿y es muy demandante? Pues, ¿demandante en qué sentido? Sí, de que, por ejemplo, no sé, estás, la carrera de un médico, porque al final de cuentas ya formas parte de alguna rama de la De la salud, medicina, ¿no? sí, De la salud. exacto. Entonces, como cualquier doctor, de repente estás, no sé, viendo una película y te llaman, oye, es que hay alguna urgencia. O sea, supongo Ujú. que para ti es algo similar. Sí, cuando estamos de guardia. Ahora, siempre tenemos que estar estudiando. O sea, estés de guardia o no, Ok. si, no sé, sale una nueva edición de un libro y trae actualizaciones, pues tú tienes que estar como que pendiente Ujú, de eso. claro. Pero si estás de guardia, pues es estar al servicio de la ciudad 100%. Entonces, te vas 12 horas de guardia y si estás cenando a las 11 de la noche y llega un servicio, pues tienes que dejar de cenar, por ejemplo. O si Claro. estás durmiendo o tratándote de dormir a las 2 de la mañana y sale un servicio, te tienes que ir. Entonces, sí Ok. es estar como que 100% activos a lo que te manden. Oye, aparte veo que eres un chavo que te gusta mucho estudiar, que te gusta mucho informarte sobre todo y estar actualizado, ¿no? Y más en un tema de salud, creo que es algo que es muy, muy indispensable. Y me gustaría hacerte una pregunta. Durante todos estos años que llevas en primeros auxilios, ¿cuál ha sido el caso que más te ha impactado? Que dijiste, Ajá. no inventes, o sea, esto sí me dejó como en shock. Sí, habrá habido, yo creo que 2 casos. Uno yo iba como paramédico en la ambulancia y otro iba como civil ¿Ok? junto con mis hermanos, que ya eran paramédicos. Ajá. Entonces, te voy a contar ese, que fue como el más impactante, A ver. que yo iba camino a visitar a mi abuela que vive en Córdoba, Veracruz. Ok. Entonces teníamos que salir por la autopista de Puebla. Y en la primera caseta, que si no me equivoco es la de Esperanza, no sé si tú sepas cuál es la caseta.
Bueno, en la Ok. primera caseta de Ajá. Puebla hacia Veracruz, Ujú, había una fila de autos, como 20 autos así formados, como que ujú. tráfico que no es normal que Ajá, no haya. es normal. Y de repente vemos a un chavito, bueno, como de, sí, 25 años, corriendo en sentido contrario a los coches. Wow. Y nosotros dijimos, o acaba de iniciar una balacera o algo, pero está raro que una persona esté corriendo donde están los autos. Sí, no es normal. De repente se sube un tráiler y le empieza a tocar a la ventana. Raro, ¿no? Y de repente vemos a 3 militares atrás de él y lo toman preso, lo apresan. Bueno, le Wow. ponen las esposas y se lo Ajá. llevan. Entonces nosotros nos sacamos de onda, así como de qué acaba de pasar. Claro. Entonces cuando vamos pasando por la caseta para pagar, le preguntamos a la señorita que qué había pasado. Y nos dice, es que iba manejando un tráiler, no frenó, se quedó sin frenos, quién sabe qué pasó, y acaba de chocarle como a 10 coches y acaba de prensar a una No familia me que está dentro de un digas. taxi. Entonces en ese Ay, momento mi mamá, ya sabes, bájense de los paramédicos, que no sé qué, saquen el botiquín. Y ya nos orillamos y la situación era trágica. Bajamos del coche, mis 2 hermanos y yo, era un taxi, estaba el taxista, que es el que iba manejando, el papá, que era una familia muy joven, como ujú. de 30 años el papá, la mamá 20 y tantos. Entonces iba el papá, atrás del papá, es decir, atrás del copiloto, la mamá, y junto a la mamá, la hija que tenía como 3 años o 2 años. Ser una familia completa. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué era lo que había pasado? El tráiler se comió todo el taxi por atrás. No me Y digas. por tanta fuerza y así, pues Sí, estaba prensada la familia. se aplastó Sí, totalmente. exactamente. Entonces, la mamá en ese momento falleció en cuanto llegó el taxi. Sí, fue automático. Sí, entonces, el taxista salió, no le pasó absolutamente nada. El papá, que iba de copiloto, tenía sangre en la cara, laceraciones y así, pero pues salió del coche, entonces Ujú. estaba bien. Entonces, cuando yo llego de este lado, veo a la mamá, horrible, tomamos pulso, nos damos cuenta que pues no podíamos hacer nada y escuchábamos golpes del otro lado del taxi, así de la gente que se había bajado a ayudar. Y nosotros pues decíamos, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué le Claro. pegan al coche? Entonces ya cuando me doy vuelta nos damos cuenta que la niña estaba prensada en el auto, pero viva, o sea, estaba llorando. Wow. Entonces la gente le estaba dando como con varillas, hachas y así. Sí, Querían quitar la puerta para poder Sí, sacar a la tratar de niña. sacarla, claro. Pero pues es imposible desarmar un coche, ¿no? Claro. Entonces llamamos a la ambulancia. La primera ambulancia que llegó, que no podíamos, bueno, ellos no podían hacer nada porque la niña estaba dentro del auto. Lo único que traían se llaman las quijadas de la vida, que son unas pinzas o que se abren con mucha fuerza o que se cierran con mucha fuerza. Ujú. Entonces lo que hicieron fue meter las pinzas en medio de los asientos, como a la mitad del cuello de la niña y abrirlas para Ujú. que la niña pudiera mover la Pudiera cabeza, salir. pero no podía salir. O sea, seguía Prensada. prensada. Entonces ya podía mover la cabeza. Y estábamos esperando el camión de rescate urbano, que son los que traen las tijeras para cortar coches y Ok. son los que Ujú. sacan ese tipo de personas. No llegaban, entonces pasó una grúa, le hicimos las señas, se estacionó de reversa, sacó el gancho, lo pusimos en el techo y empezó a jalar poco a poco hasta que se levantó el techo del taxi y sacamos a la niña. Y ya yo me subí a atender a la niña a la ambulancia, un hermano mío a la otra ambulancia con el papá y así. Pero fue Qué muy trágico, o sea, ha sido de los más impresionante. impactantes. No, claro. De un momento para otro la familia se deshizo, no sabemos si iban de vacaciones a Veracruz, a visitar a algún familiar, lo que sea. Y es que, ¿sabes qué? En Pero este tipo de horrible. accidentes, pues, a ver, nadie está exento, ¿no? Evidentemente, y son cosas que uno ni por aquí. O sea, muchas veces tú puedes ir muy bien en No, tu si nosotros auto. íbamos 10 minutos antes, podíamos haber sido nosotros. Wow. O sea, acababa de pasar. O Pero sea, bien estuvo dice, muy cuando cañón. te toca Te toca. y cuando no, pues no. Sí. A ver, y en ese momento, ¿qué le pasaba en la cabeza a Roy? O sea, era un sentimiento de impotencia, o estaba tu cabeza en blanco. O sea, ustedes, quiero pensar que ya tienen la sangre un poquito más fría en el sentido de que, pues es su chamba, ¿no? De alguna forma tienen Sí. que estar tranquilos, pero ¿qué te pasaba en ese momento? Sí, yo creo que cada persona reacciona muy diferente. Ujú. O sea, por ejemplo, yo soy muy frío al momento del servicio. A ver, ¿por qué? Porque cuando a ti te llaman, tú eres el paramédico y tú eres el que va a ayudar y el que sabe qué hacer. Sí. Entonces no te puedes poner a llorar con la familia porque acaba de pasar algo trágico. Eso Porque déjaselo si no- a la familia, ¿no? Sí, o tú, pero después. claro. O sea, tú lo que tienes que hacer es, no es que seamos robots, pero es ir y seguir los protocolos y ayudar, Ujú. que es lo que te toca hacer. Por eso estás ahí.